Bienvenidos a una nueva inmersión, una donde nos adentramos en un capítulo bastante oscuro de la historia reciente de México, Mm, la masacre de Ende de 2011, ajá. un evento que a pesar de su brutalidad, muchos aún desconocen. Así es un recordatorio escalofriante del poder devastador de los cárteles y las consecuencias terribles cuando ese poder se usa contra civiles inocentes. Exacto. Y para esta inmersión teníamos material realmente impactante, incluyendo testimonios de primera mano, Wow. investigaciones periodísticas que revelan la magnitud del horror. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Claro que sí. Allende era un pueblo pequeño, cerca de la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo era la vida ahí antes de esta tragedia? Bueno, en apariencia Allende era un pueblo tranquilo como tantos otros en la región, Ajá. pero bajo la superficie se vivía bajo la sombra de los Zetas, Hmm. un cártel que controlaba las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos con mano de hierro. Ajá. Su presencia era una realidad ineludible, aunque muchos preferían mirar hacia otro lado. Hasta que ocurre la traición de Héctor Moreno y Luis Garza, dos operadores de los Zetas, que se atrevieron a desafiar al cártel, Sí. de una forma que tendría consecuencias devastadoras para todo el pueblo. Lo que hicieron fue realmente audaz, por no decir suicida. Sí. Robaron millones de dólares en ganancias del cártel. Wow. Y para colmo se convirtieron en informantes de la DEA, entregando información clave sobre las operaciones de los Zetas. Una jugada arriesgada que, como era de esperar, no tardó en ser descubierta. Para nada. ¿Qué tipo de información entregaron a la DEA y cómo llegó esa información de vuelta a manos del cártel? Moreno y Garza proporcionaron a la DEA detalles cruciales, Ajá. incluyendo números telefónicos Ah. y direcciones de los líderes máximos de los Zetas, los hermanos Ah. Treviño Morales. Increíble. Lo sorprendente es que esta información destinada a desmantelar al cártel se filtró. Oh. ¿Cómo? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, Mm. pero apunta a un nivel de corrupción que llega a los más altos niveles. Y aquí es donde la historia da un giro aterrador. Los Zetas, al enterarse de la traición, Sí. no se conformaron con buscar venganza contra Moreno y Garza. ¿No? Decidieron convertir a Allende en un ejemplo brutal de lo que le sucede a quienes se atreven a desafiarlos. Exactamente. La respuesta fue una operación planificada y sistemática para eliminar cualquier rastro de Moreno y Garza. No solo fueron tras ellos, sino tras cualquier persona que tuviera algún vínculo, Vale. por mínimo que fuera con los traidores. De acuerdo con lo que vemos en el video del canal de YouTube Militarmente, los Zetas llegaron a Allende como un ejército en guerra, Sí. tomando control del pueblo y sembrando el terror entre sus habitantes. Los testimonios describen un operativo meticuloso. Ajá. Comenzó con el ataque al rancho Los Garza, donde vivían familiares de Moreno. A partir de ahí, los Zetas fueron casa por casa separando familias Increíble. y llevándose a la gente. Fueron 48 horas de horror absoluto, donde nadie sabía quién sería el siguiente. Es imposible imaginar el miedo que se apoderó de Allende en esos momentos. Realmente. Y los detalles que se conocen gracias a los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Sí. Por ejemplo, un sicario amenazó con dispararle a un niño que lloraba porque su madre no podía calmarlo. Imagínate. Y no solo eso, utilizaron vehículos de la policía para transportar a sus víctimas, Oh, lo que nos da una idea del nivel de complicidad que tenían con algunas autoridades. claro. Los métodos de eliminación de los cuerpos también fueron brutales, incinerados, arrojados a pozos, todo para desaparecer la evidencia y sembrar el terror. Lo que quedó después fue un pueblo fantasma, casas destruidas, familias desaparecidas y una comunidad devastada. Sí. Se estima que más de 300 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la masacre. Y lo más inquietante es la lenta respuesta de las autoridades. Ajá. Parecía que no querían reconocer la magnitud de la tragedia. Sí, la falta de cobertura mediática también es preocupante. Mm. Hubo un intento deliberado de encubrir la masacre para proteger a personas poderosas que podrían estar involucradas. Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Y aquí viene la ironía más cruel de toda esta historia. Moreno y Garza, los responsables de desatar esta tragedia, escaparon ilesos gracias al programa de protección de testigos de Estados Unidos. Desaparecieron, Impresionante. mientras cientos de inocentes pagaron el precio de sus acciones. La masacre de Allende es un recordatorio brutal de la realidad del narcotráfico en México Sí. y de cómo la violencia pueda desbordarse y afectar a comunidades enteras. Ah. Pero antes de profundizar en eso, creo que es importante entender por qué este evento en particular destaca, Claro. incluso dentro del contexto de la violencia generalizada de los cárteles. Tienes razón. ¿Qué hace que Allende sea diferente? ¿Por qué esta masacre en particular nos sigue impactando? Lo analizaremos cuando volvamos.
Yo creo que lo que diferencia a Allende es la magnitud y la audacia del ataque. No se trató de un simple ajuste de cuentas o una disputa territorial, fue la exterminación sistemática de una comunidad entera. Los Zetas no solo buscaban enviar un mensaje, querían borrar cualquier rastro de quienes osaron traicionarlos. Y esa intención de borrar se extiende más allá de la violencia física. Totalmente. La falta de una investigación exhaustiva, la escasa cobertura mediática, todo contribuye a la sensación de que Allende fue silenciada, sepultada bajo un manto de olvido. Precisamente. Ese silencio es casi tan ensordecedor como la propia violencia. Sí. Habla del poder en juego, del miedo que permea la sociedad mexicana, Claro. de cómo las fuerzas de poder pueden manipular la narrativa. Para la gente de Allende, el trauma continúa. Imaginemos a las familias que quedaron sin saber el destino de sus seres queridos, viviendo con la incertidumbre constante. Las cicatrices psicológicas son profundas. Sí. Los sobrevivientes no solo enfrentan la pérdida de sus seres queridos, sino también la fractura de su sentido de seguridad y la certeza de que la justicia puede que nunca llegue. ¿Y cuáles son las implicaciones a mayor escala? Nos dice la masacre de Allende algo sobre la evolución de la violencia de los cárteles. Un cambio hacia tácticas aún más indiscriminadas y brutales. Es una posibilidad escalofriante. Allende demuestra la capacidad de los carteles para la violencia extrema. Sí. Su voluntad de infligir un sufrimiento inimaginable a gente inocente para mantener el control e imponer su propio código de justicia. También plantea serias dudas sobre la eficacia de la guerra contra las drogas. ¿Es esta una consecuencia no deseada de las estrategias centradas únicamente en capturar capos y desmantelar las cadenas de suministro? Imposible. ¿Estamos creando, sin querer, vacíos de poder que conducen a más violencia e inestabilidad? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles. Lo que está claro es que el coste humano de este conflicto es asombroso. No podemos ignorar el sufrimiento de comunidades como Allende, las familias destrozadas, las vidas perdidas, los futuros robados. Y no podemos olvidar las historias individuales dentro de esta tragedia. Tenemos relatos de increíble valentía, resiliencia y pérdida desgarradora. Por ejemplo, está la historia de una mujer que perdió a su marido, un simple mecánico. Solo porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Guardaba las medicinas para sus gallos de pelea en el rancho Los Garza. Y esto fue suficiente para sellar su destino. Es un crudo recordatorio de que ante tal violencia indiscriminada nadie esté realmente a salvo. La idea de que simplemente estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pueda llevar a un final tan horrible, es una realidad escalofriante para quienes viven bajo la sombra de los cárteles. Y ese miedo, esa omnipresente sensación de vulnerabilidad, se convierte en una herramienta para los cárteles. Por supuesto. Les permite controlar no solo el territorio, sino también las vidas y las mentes de las personas. Es un círculo vicioso. El miedo engendra silencio. El silencio protege a los perpetradores. Y la impunidad los envalentona para cometer atrocidades aún mayores. Romper este ciclo requiere valentía, transparencia y un compromiso con la justicia que vaya más allá de la simple captura de líderes de los cárteles. Entonces, ¿qué significa todo esto para Allende? ¿Cuál es el impacto a largo plazo de esta masacre en una comunidad que ya luchaba contra la pobreza y la falta de oportunidades? Las heridas de Allende son profundas y probablemente tarden generaciones en sanar. El pueblo es una sombra de lo que fue. Muchas familias han huido, dejando tras de sí un pueblo fantasma atormentado por el recuerdo de lo sucedido. Reconstruir la confianza, tanto dentro de la comunidad como con las autoridades, es un desafío inmenso. Y más allá de la reconstrucción física está el trauma psicológico, Por supuesto. el duelo colectivo y la lucha por encontrarle sentido a una pérdida sin sentido. ¿Cómo se empieza siquiera a procesar un acontecimiento tan devastador? Ahí es donde entra en juego la necesidad de verdad y reconciliación. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de reconocer el sufrimiento, validar las experiencias de las víctimas y crear un espacio para la sanación y el diálogo. Pero ¿cómo se logra eso en un contexto donde la corrupción es rampante y el miedo silencia a la gente? Donde incluso hablar puede ponerte en riesgo. Es una tarea desalentadora, pero no imposible. Requiere un enfoque múltiple, apoyar a las organizaciones de base que trabajan con los sobrevivientes, exigir responsabilidades a las autoridades y
amplificar las voces de quienes han sido silenciados durante demasiado tiempo. Y requiere un cambio de perspectiva. Totalmente. Un reconocimiento de que la guerra contra las drogas no es solo una batalla contra organizaciones criminales, sino una compleja crisis social y política con profundas raíces en la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Hasta que no abordemos estos problemas subyacentes, el ciclo de violencia continuará. Absolutamente. Tenemos que ir más allá de la narrativa simplista de buenos contra malos y reconocer los fallos sistémicos que han permitido que esta crisis se agrave. Solo entonces podremos empezar a crear un cambio real y duradero. Es una reflexión que nos deja pensando. Sí. Un recordatorio de que si bien podemos aprender sobre estos acontecimientos, analizarlos, debatirlos, la verdadera carga de la comprensión recae sobre quienes los vivieron. Por eso es tan importante escuchar sus historias, honrar sus experiencias y asegurarnos de que sus voces no se olviden. Sí. La masacre de Allende puede haber desaparecido de los titulares, pero el dolor y las lecciones que encierra siguen siendo tan relevantes como siempre. Al llegar a este punto de la inmersión en la masacre de Allende me queda una pregunta dando vueltas en mi cabeza. Dime. Si el miedo silencia a las víctimas y la corrupción protege a los perpetradores, ¿cómo podemos romper este ciclo y lograr que se haga justicia? Es la pregunta del millón, ¿no? Y nos obliga a repensar las formas tradicionales de buscar justicia. Cuando enfrentamos organizaciones tan poderosas, con tentáculos en las esferas del poder, la tarea parece imposible. Es como intentar atrapar humo. ¿Cómo se construye un caso sólido cuando los testigos temen por sus vidas y las pruebas desaparecen? Es cierto, pero no podemos darnos por vencidos. Siempre hay resquicios de luz, incluso en la oscuridad más profunda. Pensemos en los periodistas de investigación, las organizaciones de derechos humanos y la gente valiente que a pesar del riesgo se atreve a alzar la voz. Pero a veces pareciera que las herramientas tradicionales de la justicia no son suficientes. Es verdad. ¿Qué otras opciones tenemos para luchar contra esta impunidad? Debemos explorar mecanismos que vayan más allá de las instituciones que podrían estar comprometidas. Hablamos de tribunales internacionales, comisiones de la verdad o incluso iniciativas ciudadanas que desde abajo busquen romper el silencio y exigir justicia. Se trata entonces de iluminar esos rincones oscuros, hacer visible lo que se intenta ocultar. Exacto. Y negarse a aceptar que la impunidad es el destino final de estas tragedias. Y no olvidemos el poder de las historias. Dar voz a los sobrevivientes, amplificar sus testimonios. Y honrar la memoria de las víctimas es clave para que Allende no se convierta en una simple estadística. Porque Allende no es un caso aislado. Es un síntoma de un problema mucho más grande. Claro. Un recordatorio de que la guerra contra el narco ha dejado un saldo de dolor y violencia que aún no dimensionamos. Y mientras no se enfrenten las causas de este conflicto, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, seguiremos viendo estas tragedias una y otra vez. Al final, Allende nos confronta con una pregunta difícil. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que eso no se repita? La respuesta no es fácil, pero empieza por no mirar hacia otro lado, informarnos, alzar la voz y exigir un cambio real. Recordemos que cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto. Mantener viva la memoria de Allende, apoyar a las organizaciones que luchan por la justicia y exigir un cambio de paradigma son pasos importantes para construir un futuro donde la violencia no sea la norma. Y para quienes quieran seguir profundizando en estos temas, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Iñigo dos Santos. Por supuesto. Activen la campanita de notificaciones para no perderse las próximas inmersiones. Hasta la próxima. Y recuerden, ¿Pastor? la búsqueda de la verdad y la justicia es una tarea que nos compete a todos.